Amado Dios, te damos gracias, bendito Padre, por tu bondad, Señor, tu misericordia y tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, hemos visto tu amor, hemos visto, Señor, tu gracia, tu poder. No podemos parar, Señor, de contar tus maravillas, tus grandiosas obras, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres excelso, tú eres Dios sabio, infinito en poder, en honra y en majestad. Señor, en este día venimos ante ti, Padre, para humildemente, Señor, rendirte adoración y culto. Permite, Señor, que podamos hacerlo de la manera que tú quieres, de la forma correcta, Señor, de la forma bíblica, para que sea agradable, Señor, para que sea acepto delante de ti. Señor, no nos acercamos confiando en nuestras justicias ni en nuestros propios méritos. Lo hacemos por medio de el sacrificio expiatorio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Confiamos, Señor, en Él y por medio de Él. Creemos, Señor, que nos acercamos a ti, Señor, porque Él ha abierto un camino nuevo y vivo para que lleguemos, Señor, a tu presencia. Por eso, amado Dios, en esta mañana te rogamos humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables a nosotros, que nos des instrucción, que nos animes, Señor, que si es necesario también nos exhortes, Padre. Pero que tu palabra, Señor, cause en nosotros lo que tú deseas y que sea para la gloria de tu santo nombre. Dejamos todo en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en la primera carta del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12. Cuando lo tenga, diga amén. Bien, vamos a darle entonces observación al texto, a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el contexto hablábamos de un mandamiento nuevo y antiguo. ¿Recuerdan? ¿Cuál era ese mandamiento? El amor. El amor. Decíamos que era antiguo porque estaba desde el principio, estaba al comienzo. Ya en los primeros libros de la Biblia Dios había dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Y también había dicho, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de amar estaba desde el comienzo. Lo que pasa es que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él le da el verdadero sentido a la ley. Él enseña cómo se debe cumplir y se coloca como ejemplo. Entonces ahora ya Jesús dice, ya no es amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino os amarás como yo os he amado. Entonces esa es la referencia ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Más alta. Debemos amar como Cristo nos ha amado. Y decíamos que el amor implica preocupación por los hermanos. Preocupa deseo de saber cómo están, qué les está ocurriendo, orar unos por otros, ayudarnos mutuamente, no ser indiferentes a las cargas de los demás. Pero ahora Juan aquí, en los versículos que estamos viendo, en los que acabamos de observar, nos muestra que desde la perspectiva divina solamente existen dos familias. ¿Cuáles son estas dos familias? La familia de Dios y la familia del diablo. Del diablo. No hay más. O pertenecemos a la familia de Dios o a la familia del diablo, pero no hay términos intermedios. Y eso es lo que nos está mostrando aquí la palabra. En estos pasajes, Juan recuerda a sus lectores que como cristianos han sido perdonados y han llegado a conocer a Dios como su Padre Celestial. Por lo tanto, son parte de la familia de Dios y no deben amar ni dar lealtad al mundo controlado y orquestado por el padre de mentira, es decir, Satanás. Así que con término de cariño, el apóstol se refiere a los destinatarios de esta carta llamándoles hijitos. Hijitos. Esta es una de las expresiones favoritas del anciano Juan. Hijitos míos. Y también fue empleada por el mismo Señor, que indica a todos los que pertenecen al Señor, sin importar la edad. Todos son hijitos. Hace poco llegó una señora al negocio donde trabajo y preguntó, ¿cuánto cuesta un corte de cabello para el bebé? Entonces nosotros dijimos, pues, le dimos el valor y entonces cuando miramos el bebé era un hombre más alto que nosotros y con barba. Y me hizo acordar de una tía que en cierta ocasión llegó a una zapatería y dijo, hágame un favor, ¿qué cuestan unos zapaticos para el niño? Y le preguntaron, ¿y qué talla el niño? ¿Qué número son los zapaticos? Y él dijo 41. Pero igual para una madre, sus hijos siempre serán sus hijitos, así tengan 50, 60, 70, 80, siempre serán sus hijitos, ¿no? Siempre serán sus hijitos. Y lo mismo, aquí Juan menciona a toda la familia de la fe, a todos los hijos de Dios, refiriéndose de esta forma, hijitos míos. Ahora el autor pasa de dar desafíos y mandar cambios a enumerar bendiciones y verdades positivas. Él quiere animar a todos, desde los más maduros hasta los más principiantes, nuevos convertidos, así que desea resaltar que sus pecados han sido perdonados. Mire lo que dice ahí el pasaje que acabamos de observar. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Todo hijo de Dios, en toda edad y en toda etapa de madurez espiritual,
A él Juan le recuerda algo reconfortante y alentador, y es que sus pecados han sido perdonados por la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pertenecemos a la familia de Dios, no por nuestros méritos, no porque seamos muy lindos o muy buenos o lo merezcamos, sino que estamos allí por la infinita redención conseguida por nuestro Salvador, porque Él ha pagado por nuestro pecado y ha saldado para siempre nuestra deuda. A un grupo de musulmanes convertidos al cristianismo se les preguntó qué les hizo arriesgar sus vidas y las de sus familias por colocar su fe en Cristo. ¿Por qué lo hicieron? Y la respuesta más común entre ellos fue que antes no podían estar seguros si sus pecados habían sido perdonados, pero que ahora sí lo estaban. Entonces, esto es una bendición muy grande. Es una bendición muy grande saber que Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hay delito por el cual Él no haya pagado por adelantado. Y eso es lo más reconfortante y alentador que podemos escuchar. Hijitos míos, nos dice Juan en este día, vuestros pecados son perdonados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora notemos que todo perdón es otorgado por su nombre. Comúnmente en las Escrituras el nombre de alguien se emplea para referirse al carácter de quien lo lleva. Así que nuestra relación eterna con Dios no está asegurada o ratificada con nuestra firma, sino con la firma de Dios. Nuestra salvación no depende de nosotros. Si fuese de nosotros, ¿qué ocurriría con ella? La perderíamos. Lo más seguro es que la perderíamos, pero está ratificada y corroborada con el nombre que es sobre todo nombre, el excelso nombre del Señor. Entonces la seguridad de salvación no depende de que usted guarde su palabra, no depende de lo que usted haga. Muchos están enseñando, usted es salvo si se porta bien, usted es salvo si se arrepiente, usted es salvo si hace obras de caridad. Eso es falso, eso es un error, un craso error, un terrible error, porque la seguridad de nuestra salvación, de todos los creyentes, está garantizada por la firma de Dios, por su nombre. Por su nombre. Dios coloca su firma, ¿sí? Y si está garantizada por Dios, es una seguridad eterna, es una seguridad imperdible, inquebrantable. Amén. Amén. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora Juan comienza a escribir a cristianos en distintas etapas de madurez espiritual. Entonces inicia dirigiéndose al grupo de los padres. ¿Y quiénes son los padres? ¿Por qué se caracterizan los padres? A ver, los que han sido padres o los que son padres. Porque tienen madurez, porque saben, porque tienen experiencia, porque han crecido y han madurado. ¿Sí? Igualmente aquí a los padres que Juan se refiere son aquellos que han crecido en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo nuestro Salvador, aquellos que han alcanzado madurez. Los padres se caracterizan por su conocimiento,
pero los que se menciona aquí Juan se caracterizan por su conocimiento de Dios. Dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y esa palabra conocido indica una relación íntima. Generalmente cuando en la Escritura se emplea la palabra conocer, por lo menos encontramos en el Génesis, hemos visto, conoció Adán a Eva, su mujer. No fue que se la presentaron, sino que se llegó a ella. Indica una relación íntima, una relación profunda. ¿Sí? Entonces, los padres de los que Juan habla aquí son personas que han alcanzado madurez porque han tenido comunión con Cristo, el que es desde el principio. Han tenido una comunión cercana a Él y por eso han crecido, han madurado en la fe. Pero notemos que aún los maduros que tienen permanencia prolongada en la escuela del Señor necesitan consejo e instrucción. Hay personas que dicen, ay, no le venga a enseñar a su papá a ser hijos. ¿Sí lo han escuchado? No le venga a enseñar a su papá a ser hijos. Yo me las sé todas. A mí no me dé ningún consejo porque yo me las sé todas. No, todos precisamos un consejo. Todos precisamos de una palabra de aliento, de ánimo. Mire que aquí Juan le está escribiendo a los padres y ellos reciben su palabra porque obviamente es una palabra que viene de Dios. Que viene de Dios. Entonces, no como padres siempre nos las sabemos todas, ¿no? Necesitamos aprender algo y de seguro Dios tiene que decirnos algo nuevo siempre, cada día. Luego Juan ofrece ánimo a los jóvenes diciendo, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. La palabra joven se emplea para designar a las personas que estaban entre los 20 y los 40 años. Ahorita con mi hermano Jonathan nos reíamos mirando unas fotos de hace tiempo y recordábamos la frase, juventud divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Juan está escribiendo aquí entre los 20 y los 40 años, a los jóvenes. Pero se han dado cuenta que en la medida que va pasando la vida, siempre vamos considerando jóvenes a los más viejos. Porque cuando tenemos 60, 70, 80, entonces decimos, ah, no, pues si usted tiene 80, dice de alguien de 60, estaba puro jovencito, puro muchacho, hasta ahora empezando a vivir. Y le escribe a los jóvenes diciendo, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Porque habéis vencido al maligno. Más adelante les dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Juan no está diciendo aquí que la batalla contra el maligno terminó. Podemos parafrasear estas palabras de la siguiente forma. Estoy escribiéndoles a ustedes jóvenes para recordarles que ya tienen seguro un final victorioso sobre el maligno. Victoria otorgada por la obra consumada del Señor. Entonces, por eso es que han vencido al maligno, por la obra de Cristo. Ahora, ¿los jóvenes tienen luchas? Tal vez, yo creo que es una de las etapas de la vida en donde más luchas se presentan, más cambios, más dificultades. Ellos están al frente de la batalla. Sin embargo, a través de la historia hemos visto a hombres que empezaron desde muy corta edad sirviendo al Señor. Por ejemplo, George Mueller abrió el primer orfanato a la edad de 27 años sin tener un solo centavo. Juan Bunyan tenía 32 años cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio. Y allí desde la cárcel
escribió su famosa obra El progreso del peregrino. William Booth tenía 36 años cuando fundó el Ejército de Salvación, andando por los barrios marginales de Londres para alcanzar a los más pobres. William Carey tenía 20 años cuando decidió dedicar su vida a las misiones. Pero incluso los jóvenes más maduros en la fe pueden perder las fuerzas y el ánimo. Recordemos lo que dijo el profeta Isaías. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que la fortaleza de los más jóvenes, ¿en quién se encuentra? En Dios. La fortaleza de los jóvenes se encuentra en Dios y en su palabra. Aunque estén llenos de energía, de vitalidad, aunque tengan mucha fuerza, si no esperan en Jehová, los veremos abatidos, frustrados y fracasados. Notemos que los jóvenes a los que el apóstol se refiere son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Y al igual que los jóvenes, la fuerza de todo cristiano se encuentra ¿en dónde? En la palabra de Dios, en la espada del Espíritu. Uno de los desafíos más grandes de este siglo ha sido alcanzar y discipular a los jóvenes. Ellos han estado abandonando la palabra de Dios como su fuente de dirección espiritual y su fortaleza. De hecho, las personas más propensas a dejar la iglesia, según las estadísticas, son aquellos jóvenes entre los 18 y los 20 años. Las universidades se están dando cuenta de todo esto y de la gran cantidad de jóvenes que están abandonando la fe, abrazando ideologías necias y absurdas con las que les lavan el cerebro. Qué triste que un joven cristiano llega a una universidad y allí le dicen, ¿con que usted es creyente? Sí, yo soy creyente, yo vengo de una familia piadosa. Sí, mis padres son cristianos. Ah, pues le tenemos la noticia que a más tardar en un mes usted estará renegando de su Dios. Y eso es lo que está pasando en las universidades. Y lo hablamos por experiencia propia. Y es triste porque muchos de los jóvenes se están perdiendo. No permanecen. Un autor reportó que el 69% de quienes se identifican como evangélicos van a abandonar la fe después de graduarse del colegio, y otro gran grupo que existe también la iglesia. Se dice que de cada 5 jóvenes evangélicos, 4 van a desasociarse de la iglesia para cuando tengan 29 años. Y todas estas cifras, mis hermanos, son lamentables, porque demuestran que como padres hemos fallado en criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Estamos fallando en criar a nuestros hijos con el temor de Dios. Demuestran también que los estamos levantando para el mundo y no para Dios y su servicio. Y que hemos fracasado en enseñar y repetir la palabra de Dios a nuestros hijos de día y de noche hasta que las graben y la atesoren en sus corazones. Si hay algo que nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso le decíamos a los maestros de la escuela dominical,
que los niños graben un pasaje, que aprendan un versículo, que lo memoricen, que lo reciten, ¿sí? Algo les quedará de eso, algo les quedará. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si usted instruye al niño en el camino del Señor, en el camino de Dios, algo quedará algún día en su vida. Yo me he encontrado con viejos que me han dicho: yo recuerdo que mi madre me hablaba de Dios y de la Biblia y me enseñó la palabra de Dios, y ya después de mucho tiempo recuerdan que su mamá les enseñó la palabra y lo valoran y lo aprecian. Pero ¿qué le estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les permitimos ver? ¿Los estamos preparando para Dios y para su obra, para su servicio o para el mundo? Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repitiendo lo citado en el pasaje anterior, Juan enfatiza en la mente de sus lectores añadiendo dos cláusulas para los jóvenes. La primera, sois fuertes, y la segunda, la palabra de Dios permanece en vosotros. Estos jóvenes eran fuertes y habían vencido al maligno debido a que la palabra de Dios moraba continuamente en ellos. ¿Cuál fue la forma como nuestro Señor venció el ataque de Satanás? Mateo capítulo 4. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor al tentador? Escrito está. Trazando la palabra correctamente, trazando la palabra del Señor. Es nuestra arma, es la espada en el Espíritu, es nuestra defensa para repeler los ataques y los embates del maligno. Trazar la palabra de Dios correctamente. ¿Sí? Cuando a usted venga Satanás con la tentación, cite la palabra. Diga: no, la palabra de Dios dice. Dios dice en su palabra. En cada etapa de la vida, la palabra de Dios es importante. En estos pasajes hemos notado como divisiones para grupos en particular. Recordemos que Juan le ha hablado a los niños, a los padres y a los jóvenes. Pero si miramos bien y pensamos, todos somos como niños y debemos ser como niños. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces debemos estar bajo autoridad y debemos andar en inocencia. Es decir, que de alguna forma también debemos ser como niños. Y todos somos como padres plenamente maduros y responsables con deberes que cumplir. Pero también todos somos jóvenes con fuerza y energía vigorosa de parte de Dios para luchar y ganar las batallas contra el tentador. Entonces, no importa la edad que tenga, no importa si tiene 60, 70, 50, 40, 20, ¿sí? La palabra de Dios es para todos, es para todos. Usted se puede incluir en cada grupo, ¿sí? Y de igual forma la palabra será útil a su vida. Aunque sería bueno que dejásemos de comportarnos como niños y actuáramos varonilmente, ¿no? A veces hay personas que uno se sorprende porque actúan con un grado de inmadurez que parecen niños. Y uno dice: ay, Dios mío, las personas, toca llevarlos con guante de seda, ¿sí? Para que no se ofendan, para que no se molesten, para que no se maltraten. Pero debemos también ir creciendo, debemos procurar la madurez,
¿sí? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Este pasaje presenta claramente los dones de Dios a todos los hombres en Jesucristo. Ya se habló del perdón por medio de Cristo y ese es el mensaje esencial para todos los predicadores. Ese es el mensaje que siempre se ha dicho desde el comienzo. Pablo, en la iglesia de Antioquía de Pisidia, a todos los hombres que se proclame mediante Jesucristo el perdón de pecados. Ese es el mensaje, ¿sí? Perdón de pecados en el nombre del Señor. También se menciona aquí el don creciente del conocimiento de Dios. Como ya lo dije, ese conocimiento nos habla de una relación íntima, de una comunión cercana. Crecer en la comunión con el Señor. Terminamos con el versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque Juan reitera la importancia del amor y nos ha venido hablando del amor en el contexto, también revela que Dios aborrece cierto tipo de amor. ¿Cuál amor? El amor al mundo. La palabra mundo aquí no representa a las personas ni tampoco a la creación. No nos habla de la naturaleza. Hace referencia al sistema organizado de pecado. El cosmos. Es ese sistema que se rebela contra Dios, que va en contra de sus principios y de sus ordenanzas. Ese es el mundo al cual Juan se está refiriendo aquí. Y ese es el mundo que por lo tanto debemos odiar. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en la vida del cristiano? Dios. Dios. Si Dios ocupa el primer lugar en su vida, todos sus afectos, toda su devoción debe estar a Él y no a lo que Él odia, no a lo que Él aborrece, que es el mundo, el sistema de pecado. Entonces Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas son del mundo? El mundo, la mentira, la avaricia, la fama, el poder, la fornicación, el homosexualismo, el pecado, los placeres mundanales, todo lo que el mundo ofrece. Si usted observa, el mundo es como un pulpo que tiene muchos tentáculos y se mueve en muchas esferas. Y tristemente lo digo, pero el mundo en la actualidad ha permeado la iglesia. De la iglesia primitiva, en el libro de Hechos de los Apóstoles se dice que eran los que trastornaban el mundo entero. Pero lamentablemente de la iglesia actual se dice que el mundo la ha trastornado. Entonces, hoy en día hay personas introduciendo en la iglesia cosas mundanales, como conciertos, bailes, danzas, show, espectáculo, entretenimiento. Cosas que Dios no ordena en su palabra. Desorden. El mundo se ha metido. Y si miramos y pensamos bien, ¿qué otras cosas son del mundo? ¿A dónde más lo podemos identificar? La televisión, la música, el internet, las redes sociales, el tarro.
La mayoría. Usted mira lo que le presentan en la televisión y es pura basura. Pura basura. Hablábamos hace poco con alguien del pasado y decíamos, bueno, por lo menos en la época de nosotros alcanzamos a ver Naturalia o el mundo al vuelo con Héctor Mora. ¿Sí? Eran programas que por lo menos algo nos instruían, nos educaban, nos culturizaban. ¿Sí? Pero hoy en día que sin tetas no hay paraíso, que los sapos, que el cartel, que las drogas, que la prostitución, que las prepago, y todo eso está... Todo eso está minando la mente de la gente. A uno de los directores de un canal importante le dijeron, ¿por qué no presentamos? Y lo dijo alguien que yo distinguí, un profesor mío, le dijo, ¿por qué no presentamos algo educativo, algo que enseñe a las personas? Y él le dijo, no, eso no vende, eso no lo vamos a hacer. Tenemos que seguirles mostrando circo, ¿sí? Pura basura, para que llenen sus mentes de basura y estén ahí entretenidos. Triste porque ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer con este amor? ¿Qué debemos hacer con el amor al mundo? Un hombre recién convertido le preguntó a su pastor, ¿ahora que me he convertido, tendré que dejar al mundo? Y la respuesta fue, de ninguna manera. Usted no tiene que dejar el mundo, pero si su testimonio es bien claro, el mundo lo va a dejar a usted y muy pronto. Si el amor del Padre está en usted, el mundo lo irá dejando. Los que antes eran sus amigos, ya no lo van a ver como un amigo. Van a empezar a rechazarlo. Este antes era el que nos contaba chistes, el que nos amenizaba la fiesta, el que cuando se emborrachaba empezaba el espectáculo. ¿Sí? Pero como ya no hace eso, entonces no lo volvemos a invitar. Y el mundo lo va separando. El mundo lo va dejando. El Señor dijo, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Termina el pasaje diciendo, el amor del Padre no está en él. Así que cada ser humano es un genuino cristiano caracterizado por el amor a Dios o por el amor al mundo. Pero si ama a Dios, no puede amar al mundo. No hay tampoco términos intermedios allí. O ama al Padre y el amor del Padre está en su vida, o ama al mundo. Pero no hay términos intermedios. De manera que, mis hermanos, si usted todavía se siente atraído por la corriente de este mundo, si usted todavía siente que las fiestas lo llaman y que el baile es su debilidad, que el chisme, que el robo, que la pornografía, que el mundo le tira fuertemente, tiene que preguntarse si realmente el amor de Dios Padre está en su vida. ¿He nacido de nuevo? ¿Me he convertido al Señor? ¿Tengo la nueva naturaleza en mi vida? ¿Soy un cristiano auténtico y verdadero? El contexto nos dirá de tres cosas por las cuales el mundo se manifiesta. Nos hablará de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Será lo que estaremos viendo en la próxima enseñanza.
Pero mis hermanos, Dios es santo. Por lo tanto, nuestro deber es aborrecer lo que Él aborrece, es odiar lo que Él odia. ¿Qué le pasaría a un hombre que se enamora de una mujer indebida? El hombre que se enamora de la mujer de un jefe paramilitar o de un mafioso. Diríamos, ¡qué loco! Pensaríamos, está aburrido con la vida, ¿no es cierto? Está aburrido con la vida. Pero el amor al mundo es así de loco, porque nos lleva a la muerte, a la separación de Dios, a estar alejados de Él por la eternidad. Entonces por eso dice, no améis al mundo. Es un amor peligroso, es un amor peligroso. En resumen y conclusión, mis hermanos, ya terminando, en estos pasajes hemos visto que gracias a la obra de nuestro Salvador hemos sido perdonados y pertenecemos a la familia de Dios. También hemos dicho que nuestra salvación está garantizada por Dios y no depende de nosotros. Resaltamos que el anciano apóstol anima a los hermanos en las distintas etapas de la madurez espiritual, iniciando con los padres, luego a los jóvenes y a los hijitos. En los padres sobresalía el conocimiento al Señor. Habían avanzado en la comunión con Él, gozaban de la relación con Cristo. En los jóvenes, que la palabra de Dios permanecía en ellos para vencer los ataques del maligno. Y cuán importante es, independientemente de la edad y de los años que tengamos o llevemos en la iglesia, crecer en la comunión con Dios y en guardar su palabra. Muy importante, muy importante. Finalmente Juan nos advierte acerca del amor al mundo y de las cosas que están en el mundo. No solamente el amor por el mundo, sino también por las cosas que están en el mundo. Todo lo que nosotros hoy en día vemos, un día dejará de ser. Todo es temporal. Todo perecerá, incluso la tierra y los cielos que ahora vemos y donde estamos parados. Un día pasarán y los elementos ardiendo serán deshechos, y lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Por lo tanto, si el amor del Padre está en nosotros, no podemos vivir apegados a las cosas de este mundo. No podemos vivir apegados a las cosas de esta tierra, a lo terrenal. Debemos hacer morir los afectos por todo lo que el sistema de pecado brinda y vivir en santidad para Dios. Si de verdad nos hemos convertido, el mundo nos dejará y lo hará lo más pronto posible. ¿Ya ha renunciado usted, mi hermano que me escucha, a ese amor peligroso? Si no lo ha hecho, puede estar en grave peligro. Conozca a Jesucristo y Él le ayudará a ser verdaderamente libre. Conozca al Señor. Él ha dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella somos animados y reconfortados. Gracias, Señor, porque tú nos dices que tenemos perdón de pecados por tu nombre, Señor. Gracias por lo que has hecho, porque fuiste a la cruz sin merecerlo. Fuiste a la cruz tomando nuestro lugar, llevando nuestros pecados y pagando nuestra deuda.
Gracias, Señor, porque nosotros somos indignos pecadores, pero ahora, por los méritos de Jesucristo, somos justificados, limpiados y santificados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Señor, gracias porque esto es algo maravilloso. Pero ayúdanos, Señor, a como padres, como hijos, como jóvenes, en todas las etapas de nuestra vida cristiana, Señor, a buscar la madurez, el crecimiento por medio de tu palabra. Señor, para que podamos, Señor, enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los más jóvenes, a los más pequeñitos, a aquellos que hasta ahora están empezando el andar cristiano, Señor, que podamos dar testimonio a ellos y que por medio de nuestra madurez, que por medio de nuestro testimonio, Señor, otros sean animados a llegar al conocimiento tuyo, Señor. Otros sean desafiados a andar en la verdad y a vivir en la luz. Señor, gracias por el estudio de esta hermosa epístola. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras por medio de ella. Y gracias, Padre, porque tu voluntad, Señor, para nosotros siempre es agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.